Capítulo 2. El aprendiz de Zabuza 2. Una niebla había aparecido sobre la zona. La técnica característica de Zabuza. Ocultarse en la niebla era una de las técnicas más básicas de la aldea oculta en la niebla. Lo básico mataba, y Zabuza la había perfeccionado. Aún no la había hecho tan densa como era capaz de hacer. Su poderoso chakra demoníaco podía crear una niebla tan espesa que la visibilidad se medía en centímetros. Solo eso no habría sido suficiente para que fuera una amenaza de nivel Ambu. El maestro de Shirou también había dominado el asesinato silencioso. Prácticamente no hacía ruido en la niebla. Con un oído más agudo que el de un murciélago, Zabuza no necesitaba sus ojos para asestar golpes mortales. Los sonidos de los pasos, la respiración y los latidos del corazón de su oponente le daban toda la información que necesitaba. Incluso enviando chakra a sus oídos, Shirou no podía igualar al Jonin. También significaba que, una vez que Zabuza se ponía serio, sus flechas no podían brindarle ningún apoyo. Eso estaba bien. Su sensei le había dicho que avisara de cualquier cosa que pudiera poner en peligro la misión. Ese era el propósito principal de Shirou, y eso era lo que iba a hacer. Suponía que existía una pequeña posibilidad de que Aku necesitara ayuda. Sus flechas podían alcanzar a la ninja de hielo. Ella se mantenía alejada de Zabuza por la misma razón. Interponerse en el camino de tu usuario significaba que eras una herramienta inútil. Hace 8 años. Hola, Akune-san. Los dos habían terminado su entrenamiento vespertino y regresaban a su cabaña. Ahora era mucho más acogedora. Habían reparado las paredes y el techo. También tenían muebles y una ventana. Aún así, pasaban la mayor parte del tiempo afuera. La cabaña solo tenía espacio para un futón, así que la usaban principalmente para dormir o resguardarse de la lluvia. Shirou, por última vez, no soy tu hermana mayor. Mientras respondía, Akuno miró a su compañera aprendiz. Estoy bastante seguro de que sí. Mira, no somos parientes, y es evidente que eres mayor que yo. Shirou le sacaba unos 15 centímetros. Aunque fuera alto para ser un chico, debía ser al menos un año mayor. Como no sabemos cuándo nací, no puedes afirmarlo con certeza. Además, tú tienes más recuerdos que yo. Llegaron a la puerta y Shirou entró primero. Ninguno de ellos bueno, murmuró entre dientes mientras lo seguía adentro. Bien. Puede que sea mayor que tú, y supongo que, dado que no tienes todos tus recuerdos, tu edad mental se clasificaría como infantil. Exactamente. Dios, ayúdame. Y por supuesto que eres mi hermana. El pelirrojo sonrió mientras extendía el futón. Solo soy una herramienta. No soy la hermana de nadie. Aku lo ayudó con las sábanas, incluso mientras lo corregía. Podemos ser herramientas y hermanos a la vez. No voy a volver a discutir contigo sobre esto. Tú lo sacaste a colación. No, lo hiciste con ese ridículo título honorífico. Ah, sí, es cierto. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio mientras se extendían varias sábanas usadas. Tenían una almohada, pero ambos se negaron a usarla por cortesía. Así, se convirtió en la almohada de Zabuza cuando su maestro estaba con ellos. ¿De qué querían hablar antes de que nos desviáramos del tema? Solo quería preguntarte por qué has estado usando Senbon solo últimamente. ¿Qué? Simplemente me gustan. Además, puedo prepararlas con agua o hielo si es necesario. Pero no son espadas. Shirou se cruzó de brazos y adoptó una postura desafiante. Aku negó con la cabeza. La verdad es que podía ser muy terco con las cosas más extrañas. Y eso importa porque sabía que se arrepentiría de indagar en su lógica casi tan pronto como hablara. Las espadas son lo mejor. ¿Puede una espada matar a distancia? La lata de Zabuza. Vale, ¿puede una espada incapacitar a distancia? Supongo, quiero decir, probablemente. Puede causar daño a distancia, pero no puede detener a alguien. Los Senbon son lo suficientemente precisos como para alcanzar puntos nerviosos. Si logro ser lo suficientemente preciso, podré paralizar o inmovilizar a distancia. O matar. Aku suspiró. Sí, Shirou. O matar. No me vas a matar, ¿verdad? No, no te mataré. ¿Por qué preguntas algo así?
Aku se recostó contra la pared y cerró los ojos. Estaba cansada después de un día tan largo. ¿Cómo era posible que Shirou tuviera tanta energía? Bueno, por toda la práctica que haces metiéndome senbon. Es para no matar a nadie por accidente que tenemos que practicar tanto. No duele, ¿verdad? Aku frunció el ceño. No quería lastimarlo con su práctica. El beneficio de que lo ralentizara un rato no era lo principal. No. No era lo principal. Aunque estaban esos grupos de nervios que causaban un estado similar a la muerte. Eso podría ser algo bueno para probar con Shirou. No, todo está bien. Simplemente me parece una elección de arma extraña. Quiero entenderlo. No vas a rendirte, ¿verdad? Abrió los ojos para mirar a su persistente compañera de litera. ¿Eh? Vale, te lo diré. Si no, me estarás molestando durante años. Como con esa sonrisa maldita. Me gusta tu sonrisa. El comentario espontáneo le provocó una leve sonrisa. Incluso cuando era despistado y molesto, Shirou tenía sus virtudes. Sobre todo porque sabía que el cumplido no era intencionado. Aún así, lo último que quería era reabrir ese tema tan delicado. Ese no es el punto. ¿Recuerdas cuando huimos de la isla principal? Por supuesto. ¿Recuerdas la pelea? En realidad no. Bajó la mirada y la desvió hacia un lado. Probablemente Shiro estaba avergonzado de lo mal que lo había hecho. Había una chica, no mucho mayor que nosotros ahora. Te sacó con un senbon. Pero eso era veneno. No haría efecto tan rápido en un adulto. Zabuza dice que muchos ninjas son inmunes al veneno de todas formas. Así es. Después, bueno, inmediatamente después le lancé un kunai a la garganta. Megumi. Aku recordó su nombre. Estaba muerta. Ya fuera por su propia mano o por la de Zabuza. ¿La mató? Pensé que sí. Sus compañeras también. Lo lamenté mucho. Sobre todo porque usó un ataque no letal contra ti. Si hubiera hecho algo diferente, tal vez todavía estarían vivas. Supongo. Sé que era muy improbable. Los ninjas no afiliados en entrenamiento no suelen ser bien recibidos, ni siquiera en el mejor de los casos. Con ambos teniendo habilidades heredadas, las probabilidades estaban en nuestra contra. Pero eso no cambia las emociones que sentí. Arrepentirse. Sí, y alivio. Estaba oculto bajo el miedo, así que no me di cuenta de lo que sentía durante mucho tiempo. Alivio. Sí, cuando apareció su sensei y comenzó a curarla. Así que no haberla matado te habría hecho sonreír. ¿O no? Otra vez no. Me voy a la cama. Aku le dio la espalda a Shirou de manera deliberada y se metió bajo las sábanas. Buenas noches, Akune-chan. Buenas noches, Shirou. Hace 6 años. ¿Estás seguro de que tienes que irte, Shirou-chan? Tú y Aku-chan sois más que bienvenidos a quedaros a vivir aquí. Agradezco tu amabilidad, Yumi-san. Llevamos tiempo planeando esto. Por fin llegó un barco que se dirige al país de los fideos. ¿Quién sabe cuánto tardará el próximo? No podemos permitirnos un viaje con escalas. Lo sé, lo sé. Me da mucha pena que se vayan, jóvenes. Han crecido muchísimo. No entiendo por qué están tan empeñados en encontrar a esa persona llamada Makunochi. Es Masiba-san. Quizás no sepa que existimos, pero mi madre hablaba con cariño de él. Tenemos que intentar encontrar a nuestra familia. La familia es importante. La anciana aceptó su argumento con nostalgia. Tenía la mirada perdida en la distancia. Es difícil perder a la familia, toma. Te he preparado algo para el camino. Yumi le entregó una bolsa llena de mochi. Gracias de nuevo por toda tu amabilidad, Yumi-san. No sé qué habríamos hecho Aku o yo sin tu generosidad. Oh, basta ya. Todas las tareas y la ayuda que has hecho nos dejan en deuda contigo, no al revés. Supongo que tendremos que aceptar que no estamos de acuerdo en eso, dijo Shirou con una larga reverencia. Espero volver a verte algún día. Yo también, Shirou-san. Shirou se despidió con la mano mientras se alejaba. A los pocos minutos se encontró con Aku esperándolo. Ella vestía un sencillo kimono morado. No era muy apropiado para viajar por tierra, pero iban a ir en barco.
Shirou llevaba pantalones negros, una camisa blanca y una chaqueta roja. Ninguna de sus prendas tenía adornos ni estampados. Simplemente no tenían suficiente dinero para gastar en esas cosas. Aku llevaba sus provisiones en una bolsa marrón sucia. Entre ellas destacaban los pergaminos de sellado que guardaban todo su equipo. Shirou no podía abrirlos por más que lo intentaba. Se suponía que liberar objetos sellados era una tarea infalible. Solo había que verter chakra en el pergamino. Sellar algo en un pergamino era un poco más complicado. Requería cierto control para activar las formaciones adecuadas. Para Shirou, no importaba. Lo había intentado una y otra vez, y lo único que había conseguido eran pergaminos tan duros como el acero. Supuso que si no tenía una espada, podría simplemente golpear a alguien en la cabeza con un pergamino reforzado. También tenían pescado seco y botellas de agua, por si acaso. Finalmente, en los últimos 4 años habían logrado ahorrar 20.000 ryo. Shirou ganaba unos 20 ryo al día. No era mucho. Alcanzaba para 2 comidas pequeñas o una abundante. Sin embargo, esto se sumaba a la comida y los suministros que los aldeanos agradecidos les proporcionaban. Los barcos eran caros, pero la tierra de los fideos no estaba tan lejos. Pronto divisaron el puerto. Parecía una eternidad desde que habían llegado a esta pequeña isla. En el muelle los esperaba una figura inconfundible. Era bastante imponente, con una espada más grande que cualquiera de ellos. Shirou sintió que Aku se tensaba. Seguramente quería correr hacia su sensei y saludarlo. Eso no sería apropiado. Zabuza les había dicho que no hablaran con él hasta que estuvieran solos a bordo del barco. Por lo que se sabía en esta isla, los 2 jóvenes huérfanos zarpaban en busca de su tío en otro país. Shirou entregó la cantidad acordada al primer oficial. 10.000 ryo. Esta vez no podían obtener un descuento, pero al menos eso significaba que tendrían sus propias literas y comida. Una vez a bordo, tuvieron que esperar a que bajara la marea. Aku estaba sentada en su litera, haciendo girar un zenbón entre sus dedos. ¿Cuándo crees que llegará Zabuza? No lo sé. No me extrañaría que se quedara ahí fuera a ahuyentar a los demás pasajeros. Eso estaría bien. Así tendríamos la cabaña de invitados para nosotros solos. Sí. Eso significa que no estará aquí hasta que empiece a bajar la marea. Eso es dentro de al menos 1 hora. Sí. Oye, Shirou-chan, ¿qué tal si practicamos un poco con los zenbón? Seguro. Shirou se puso de pie y se quitó la chaqueta y la camisa. Dobló cuidadosamente la ropa que se había quitado y la colocó sobre su litera. Luego se dirigió al otro extremo de la habitación, lejos de Aku. La ninja sacó 2 zenbón más y los sujetó entre los dedos de su mano derecha. Con un movimiento rápido, lanzó las finas púas metálicas hacia Shirou. Una se le clavó en la pierna izquierda y las otras 2 en el brazo izquierdo. Sintió la pierna entumecida, pero se mantuvo en pie. El brazo le dolía, o al menos lo sentía bien con 2 picos de hierro de 15 centímetros clavados. Fallé. Creo que necesito ajustarme al movimiento del barco. Se me entumeció la pierna. Bueno, ese parche nervioso es más grande que los que tienes en el brazo. Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Claro, dijo Shirou, retirando obedientemente las armas metálicas. No habían alcanzado ningún vaso sanguíneo, así que el sangrado era mínimo. Aún sin los zenbón, su pierna seguía sintiéndose extraña. ¿Por qué no apuntas a la parte superior de mi cuerpo? No quiero desnudarme, y no sé si encontraremos algún hilo para remendar mis pantalones. Buen punto. Aku había sacado 3 zenbón más. Ahora quédate quieto. Un rato después, la puerta de la cabaña se abrió. Zabuza entró y miró a su alrededor. Sus 2 alumnos estaban sentados en sus camas, completamente vestidos. La cabeza del Jonin se giró lentamente de uno a otro. Aku, ¿qué te he dicho sobre usar a Shirou para probar los puntos de presión? Creo que usted expresó cierto descontento al respecto, Zabuza-sama. Entonces, ¿por qué está sentado tan erguido? Buena postura. ¿Y el olor a sangre? Aku miró a su alrededor. Shirou se encogió de hombros, o al menos lo intentó. Ambos habían estado muy atentos durante su improvisada sesión de puntería.
En cuanto Aku sintió que la nave se movía bajo el peso de alguien que se acercaba, dio una señal. No habían tenido mucho tiempo para limpiar el desastre. Shirou se cayó por las escaleras, respondió finalmente. En realidad, sí, de verdad. No tengo equilibrio en el mar. Zabuza arqueó una ceja, pero no dijo nada más. Shirou se aclaró la garganta. Levantar la mano le parecía demasiado esfuerzo en ese momento. Zabuza-sensei, ¿a dónde vamos? El Jonin de la niebla oculta giró la cabeza. Nos dirigimos a la tierra de los ríos. Aku frunció el ceño. ¿No está eso muy lejos? Zabuza asintió. Es una misión de rango A. ¿A qué distancia está la tierra de los ríos? Shirou no sabía mucho de geografía. Creo que está en algún lugar muy al oeste, respondió Aku. Aku tiene razón, respondió Zabuza. Iremos en barco a la tierra de los fideos. Desde allí nos dirigiremos a la tierra del Ti, pero esa es solo la primera etapa de nuestro viaje. Podríamos encontrar un barco que vaya directamente a la tierra de los ríos, pero la tierra del Te es una gran península que tendríamos que rodear. En cambio, iremos en barco a la tierra del Ti, la cruzaremos por tierra y luego nos dirigiremos a la tierra de los ríos. ¿Las tierras de los fideos, el Te y los ríos? Preguntó Aku. Cruzaremos 3 fronteras. ¿Qué hay de los ninjas extranjeros? No serán un problema. Zabuza se acercó a una litera desocupada y se sentó. Ninguno de los países por los que pasamos tiene un pueblo escondido. Parece un viaje largo, comentó Shirou. Es una misión larga. Por suerte, creo que ambos están preparados. Dudo que tengamos muchos problemas hasta que encontremos lo que buscamos. ¿Qué es eso que sea tan importante? Una de las espadas de la niebla desaparecidas. El viaje en sí fue aburrido. En total, pasaron un mes viajando. Incluso para los ninjas, los barcos eran mucho más rápidos que caminar, ya que viajaban durante la noche. Aún así, era un largo proceso para actuar basándose en un rumor. La aldea oculta de la niebla tenía información fidedigna de que había algo de interés en la pequeña aldea de Tsurui. Varios bandidos de la zona fueron encontrados muertos con una combinación de cortes y golpes brutales. Eran el mismo tipo de heridas que infligía Kabutowari. Era una de las espadas de la niebla desaparecidas, y recuperarla era una prioridad. La fuente de la aldea oculta de la niebla había presenciado personalmente las consecuencias de uno de esos encuentros. No cabía duda de que un ninja estaba detrás. Dado que todas las muertes eran de bandidos, era improbable que la gente de la región contratara a un ninja de una aldea oculta. Solo una aldea oculta interesada en que los bandidos fueran asesinados podría enviar ninjas. Solo la aldea oculta de la arena, la aldea oculta de la hoja o la aldea oculta de la lluvia podrían adelantárseles y hacerse con el premio. El entrenamiento de Aku y Shirou continuó durante el viaje, pero a un ritmo más lento. Caminando, no había tiempo. Cabalgando, no había espacio. Al menos en un barco podían practicar tiro al blanco y entrenar jutsus de bajo nivel. Sin mencionar el creciente interés de Aku por la anatomía. Tenía suficiente control de chakra como para convertirse en médica, pero desafortunadamente Zabuza no conocía ninguna de esas técnicas. Desarrollar jutsus médicos por cuenta propia era más difícil que casi cualquier otro tipo. Sin un buen maestro, el progreso era inexistente. Aku había decidido centrarse en la curación más tradicional. Los pergaminos sobre eso eran mucho más fáciles de conseguir. Ella absorbió el entrenamiento de anatomía ambú de Zabuza a un ritmo tremendo. También tenía un conejillo de indias demasiado dispuesto en Shirou. ¿Qué le pasaba a ese chico? Era bueno para Aku obtener práctica real golpeando grupos de nervios con Senbon, pero ¿qué ganaba la pelirroja con eso? Al menos Shirou se recuperó rápidamente. Su sangre Uzumaki estaba demostrando ser útil, como era de esperar. Zabuza dudó si contarle a Shirou sobre su clan. Estaba casi seguro de que Shirou era un Uzumaki, pero ¿qué beneficio traería esa información? En el peor de los casos, podría incluso incitar al chico a buscar parientes. No, mejor guardar sus hipótesis para sí mismo por ahora. Además, ya tenía bastante que averiguar sobre Shirou. ¿Cuál era su naturaleza de chakra? Zabuza adivinó acero. Era extraño.
El hielo de Aku era una combinación de agua y viento. Había algo más. Ni siquiera un ninja con doble afinidad en agua y viento podía reproducir sus técnicas de hielo. Era más preciso decir que podía alterar su elemento hielo para que actuara como agua o viento. Shirou no podía hacer eso. Reforzar sus espadas o asimismo era el límite de las técnicas del chico. Útil para un espadachín, al menos. Aku era la herramienta superior, pero Zabuza disfrutaba entrenando a otro en el arte de la espada. Shirou era un genio con las armas. Aprendía técnicas como si hubiera nacido para empuñar una espada. Dado lo bien que su naturaleza de chakra se adaptaba a su estilo de lucha, probablemente lo era. Era una lástima que fuera completamente inútil en el asesinato silencioso. De lo contrario, habría sido un espadachín de la niebla perfecto. Seguiría siéndolo en el nuevo régimen, aunque no perfecto. El portador del acero no estaba exento de defectos. Todos los demás Jutsu Ninja estaban fuera de su alcance. Clones, sustitución, Shunshin, caminar sobre la superficie o transformación. No podía realizar ninguno. Además, no había información sobre usuarios del elemento acero en la niebla oculta. Al igual que Aku, si Shirou quería una nueva técnica, tendría que desarrollarla él mismo. En las afueras de Tsurui, un pajarito los sobrevolaba. Zabuza alzó el brazo y el pájaro aterrizó obedientemente. Escondido entre sus plumas había un pequeño trozo de papel. El Jonin lo desdobló con cuidado. Canalizó una cantidad muy precisa de chakra. Si era muy poco, no pasaría nada. Si era demasiado, el papel se disolvería. La cantidad exacta reveló palabras y luego hizo que el papel se disolviera. En 2 segundos, el papel no era más que humedad en sus dedos. Tuvo tiempo suficiente para memorizar el mensaje. Aku y Shirou lo miraron expectantes. No ha habido más incidentes desde el informe de hace un mes. Puede que nuestro objetivo se haya marchado o que esté escondido. Hubo un testigo del suceso. Munoto Tanimoto. Al parecer, es un bebedor empedernido. Su testimonio puede no ser fiable, pero es nuestro punto de partida. Nos dispersaremos y nos reuniremos aquí al atardecer. Sí, Zabuza-sama. Sí, Zabuza-sensei. Shirou se arrodilló y abrió su mochila. El chico vestía una camiseta negra, pantalones y sandalias. De su mochila sacó una chaqueta que parecía la parte superior de un kimono, un par de guantes negros y un trozo de tela negra. Zabuza y Aku lo observaron mientras se ponía la chaqueta y los guantes. Luego se envolvió la tela alrededor de la cabeza hasta que solo se veía una abertura con sus ojos. Asintiendo para sí mismo, el chico se puso la mochila. Luego se ajustó el arco y el carcaj en la espalda, las espadas mariposa a los costados y la bolsa de kunai en la pierna. Shirou. ¿Qué crees que llevas puesto? Preguntó Zabuza, preguntándose qué estaría pensando su joven aprendiz. Aku se había girado y sus hombros se movían con recelo. Al menos no era verano. La humedad de mist era sofocante. Por otro lado, el calor podría hacer que Shirou cambiara de opinión. Esto es lo que viste un ninja, afirmó Shirou con total convicción. Vale, para empezar, no eres un ninja. Sin haberte graduado en una aldea oculta, eres un civil. El alto Jonin empezó a contar con los dedos. Segundo, ningún ninja que yo haya visto se viste así. Tercero, llamas demasiado la atención. Cuarto, te ves ridículo. Y por último, los ninjas llevan cintas en la cabeza. Así es como se les identifica. Shirou negó con la cabeza. Los ninjas visten de negro. Es para poder esconderse. No, no lo hacen. Eso ya lo has visto. Zabuza consideró brevemente continuar la discusión con Shirou. Era bastante terco con las cosas más sorprendentes. También podía ordenarle a su aprendiz que se quitara el ridículo disfraz, pero valía la pena. Los ninjas, en general, tenían un sentido de la moda muy particular. Había llamado la atención por sus calentadores de piernas y brazos blancos y negros. Eran elegantes, pero había oído rumores sobre él y las vacas. Da igual. Ya saben qué hacer. Vámonos. Sí, Zabuza-sensei. Sí, risita Zabuza-sama. Aku debió encontrar gracioso el atuendo de Shirou. O tal vez comprendió la forma de pensar del pelirrojo.
O simplemente estaba contenta de que alguien más se encargara de él por una vez. En cualquier caso, había elegido un atuendo mucho más apropiado para la infiltración. Usaba senbons fáciles de ocultar y podía sellar el equipo innecesario. No había razón para que lo llevara todo a la vista como Shirou. Aku vestía una blusa blanca sin mangas con una falda morada. La falda tenía una abertura lateral y era lo suficientemente corta como para no entorpecer sus movimientos. Su cabello había crecido y ahora lo llevaba recogido en un pequeño moño blanco. Shirou y Aku se dispersaron por la ciudad. Zabuza caminaba por la calle principal. Disfrutaba de las reacciones que provocaba. Su apariencia infundía peligro. Cualquiera que lo viera lo reconocería como un ninja de la aldea oculta de la niebla. Las vendas y la espada le ayudarían a intimidar a todos, excepto a los más valientes o a los más ingenuos. Era fácil leer a las personas que estaban desequilibradas mentalmente. Solo tenía que caminar y observar las reacciones. Esa era la forma más fácil y rápida de distinguir a la gente útil del resto. Zabuza Momochi, el demonio de la niebla oculta. Estás en mi lista de bingo. Un hombre corpulento se levantó de un taburete en un restaurante de carretera. Vestía un atuendo marrón y amarillo con un chaleco antibalas marrón. Llevaba una diadema de la aldea oculta de las rocas bajo su pelo corto, gris y puntiagudo. Su pecho medía casi 1 metro de ancho y parecía estar hecho de puro músculo. Múltiples cicatrices surcaban su rostro, ocultas únicamente por una perilla. No estás en mi lista, respondió el Jonin de la niebla. Supongo que no eres lo suficientemente peligroso como para justificar el espacio o la tinta. Ja. Quizás no lo sea. El hombre corpulento rió jovialmente. Su expresión alegre se transformó de repente en una mueca de desprecio. O tal vez sea el hombre más peligroso que jamás conocerás. Solo hay una manera de averiguarlo. De acuerdo, dijo Zabuza, estirando el cuello a derecha e izquierda. Este gesto despreocupado tuvo la ventaja añadida de aflojar la cuerda que envolvía la empuñadura de Kubikiribocho. Según la tradición de la niebla, la gran espada se envolvía en vendas. Esto le quitaba filo, pero preservaba su anonimato. Si alguna vez quieres averiguarlo, estoy dispuesto. Ja. Bien dicho. Me llamo Basio Sada, pero mis amigos me llaman Basalt. El hombre corpulento sonrió y se dio la vuelta para marcharse. Entrecerró los ojos al girar la cabeza para lanzar una réplica final. Me pregunto si mantendrás esa bravuconería ante la muerte. Shirou caminaba por la calle. Tsurui era tan diferente del pueblo al que estaba acostumbrado. En la isla, todos se conocían. En los puertos a veces venían comerciantes a comprar y vender, pero nada como la ciudad en la que se encontraba ahora. En Tsurui, los comerciantes se alineaban a lo largo de las calles en puestos. Pregonaban sus mercancías e intentaban llamar su atención. Ni siquiera el hecho de ir vestidos como ninjas los disuadía. Tenía sentido, pensó. Los ninjas debían ser bastante comunes incluso en un país sin su propia aldea oculta. Shiro ignoró con firmeza las cosas interesantes que vendían. Tenía un trabajo que hacer, e iba a encontrar a Munoto Tanimoto. Entonces oyó un sonido. Era suave comparado con los gritos a su alrededor, pero reconoció al instante su ritmo constante. Tenía que ver. Shirou pasó junto a un hombre gordo que vendía calabazas. El sonido era más fuerte. ¡Zas! ¡Zas! Casi echó a correr. Finalmente, encontró la fuente del ruido. Había una herrería. Eso no era extraño. Su antiguo pueblo tenía una. Lo que era diferente era en que estaba trabajando un hombre de aspecto joven en la parte de atrás. Era una espada. Shirou pudo ver su forma mientras el hombre doblaba el hierro una y otra vez. La estaba fortaleciendo. Cada pliegue ayudaba a templar la hoja. Se volvía más fuerte, pero también más frágil. Esa era la desventaja de usar hierro de menor calidad. Un mayor contenido de carbono permitiría una hoja igual de fuerte, pero más fácil de forjar y sin mayor fragilidad. Shirou había imaginado historias para sus espadas años atrás. ¿Quién las había forjado? ¿Quién las había usado? ¿Cómo habían llegado desde su creador hasta Zabuza y luego a él? Puede que solo hubiera sido una fantasía suya, pero Shirou estaba convencido de que era verdad. Últimamente incluso había imaginado el pasado de cada arma que veía.
Aunque solo fue un vistazo fugaz, le vino a la mente una historia detallada. Observó la espada que se forjaba ante sus ojos. Sabía que tenía 3 días de antigüedad. El hierro que la componía era de baja calidad. Convertirlo en acero requeriría mucho esfuerzo. Shiro intentó imaginar qué tipo de espada sería finalmente. No se le ocurría nada. Podía ver cada golpe de martillo al caer. Conocía detalles de cómo se estaba formando la hoja, pero imaginar el futuro de la espada estaba más allá de su comprensión. Le pareció extraño. Aku le había dicho que tenía una gran imaginación. ¿Por qué le fallaba ahora? Incluso había inventado una historia detallada de la Kubikir Bocho de Zabuza. Su historia tenía siglos de antigüedad. Le gustaba imaginar que la hoja tenía el poder de reforjarse con la sangre de sus víctimas. Una y otra vez había sido dañada, solo para quedar impecable después de la siguiente pelea. La idea ni siquiera era tan descabellada. Todo radicaba en cómo se había forjado la hoja. El herrero que la había hecho había sido un maestro, y cuidadosamente había vertido su sangre y chakra en su trabajo. Shirou negó con la cabeza. Llevaba demasiado tiempo rememorando fantasías. Una rápida mirada hacia arriba le mostró que el sol casi se había puesto. Una pequeña maldición escapó de sus labios. Llevaba horas observando al herrero. Eso era simplemente inaceptable. ¿Qué clase de ninja inútil se distrae con fantasías sobre espadas? Especialmente en una misión. No había tiempo que perder. Al menos no llegaría tarde a la cita con Aku y Zabuza. Aku caminaba por la calle. Buscaba con la mirada a la gente que seguía a la multitud. Una mujer de mediana edad que vendía pescado le indicó dónde encontrar un bar. Un comerciante con sobrepeso, que llevaba un surtido de verduras grandes de color naranja, dijo que Munoto Tanimoto tenía dientes salientes y una barba rala. El camarero comentó que el viejo borracho siempre llevaba una calabaza consigo. Aku ya tenía una descripción y una zona que rastrear. Finalmente, encontró al hombre de aspecto rechoncho. Estaba sentado en un puesto de barbacoa. Aku se acercó a él. Munoto dio una calada a su calabaza y luego se limpió los labios de forma desordenada. Munoto Tanimoto. ¿Quién pregunta? Disculpe. Me llamo Aku. Estoy interesado en unos bandidos que fueron asesinados hace aproximadamente un mes. He oído que usted vio lo que pasó. No lo vi exactamente fallar. Un mes es mucho tiempo a mi edad. Me temo que mi memoria ya no es la de antes. Aku echó un vistazo al plato que tenía delante. Solo contenía huesos. Quizás pueda invitarte a almorzar. Que sea un almuerzo y una bebida, y veré qué puede recordar esta vieja cabeza. Aku hizo una seña al chef. Había estado atento y ya estaba preparando otro plato de costillas. Las colocó frente al hombre de dientes salientes. De debajo del mostrador sacó una botella y rellenó el vaso junto al plato. Cuando se disponía a guardar la bebida, Munoto le indicó que la dejara. El chef miró a Aku, quien asintió. Tanimoto-san. Si fuera tan amable de contarme sobre la pelea. Fue bastante sorprendente. Esa banda de bandidos llevaba tiempo asaltando a los viajeros. Y eran bastante listos. Siempre evitaban a los mercaderes que tenían escolta ninja. Bueno, un día, hace aproximadamente un mes, estaba dando un paseo. Era por el lado este del pueblo. Era de noche, así que no vi gran cosa. ¿No viste mucho? Ahora, no te apresures. El anciano vació su taza y luego comenzó a verter el contenido de la botella en su calabaza. Aku se preguntó si sería la misma bebida, o si le daba igual con tal de emborracharse. Estos viejos oídos son bastante agudos, ¿sabes? Los gritos eran muy fuertes. ¡Ayuda! Perdóname. Ese tipo de cosas. Los bandidos no tienen mucho valor. No, de lo contrario no serían bandidos. Ahora bien, como decía, lo interesante eran los otros sonidos. Otros sonidos. Los sonidos de la matanza. El sonido de la carne siendo cortada, de los huesos siendo triturados. Eso no suena interesante. Pero sí, porque era el único otro sonido. He visto un par de batallas de ninjas. Siempre están gritando como parte de su jutsu. Entiendo que los ninjas expertos no necesitan vocalizar sus jutsu ni usar señas con las manos.
¡Qué perspicaz! Así es. También hay otros sonidos. O, para ser más precisos, faltaban otros sonidos. Ni el sonido del viento cortante, ni el del fuego furioso, ni el del agua salpicando. Observo que omitiste piedra trituradora. Pues sí, lo hice. Supongo que el sonido de la piedra al romperse se parece muchísimo al de los huesos al romperse. Si es que lo que las piedras están rompiendo son huesos, claro. Je. Ya veo. Tu relato es bastante completo, teniendo en cuenta que solo oíste hablar de la pelea. Munoto se sonrojó. Bueno, me alegra poder ayudar, jovencita. Jeje. Te diré algo. La llamó para que se acercara. Aku se inclinó hacia adelante y, en voz baja, dijo, he oído que hay unos ninjas de piedra en la ciudad ahora mismo. Me pregunto qué querrán, ¿eh? Jejeje. Me has sido de gran ayuda. Que tengas un buen día. Aku se puso de pie. Con una breve reverencia, se dio la vuelta para marcharse. Aún faltaban unas horas para el atardecer. Podía dirigirse al este de la ciudad. Había pasado un mes, pero tal vez podría encontrar algo por su cuenta. No había sido un día productivo para Zabuza. Un jonin de piedra probablemente significaba que había más ninjas por ahí. Quienquiera que fuera Basi, Zabuza tenía que vigilarlo. El ninja de la niebla había pasado el tiempo deambulando como un blanco fácil. Ya no tenía mucho sentido ocultar su identidad. Mejor proporcionar una distracción mientras investigaba a sus posibles adversarios. Hasta el momento, había identificado a otros dos ninjas en Tsurui, además de Basi. Ambos llevaban cintas en la cabeza de piedra, así que probablemente se trataba de un escuadrón de 3. Si bien era posible que estuvieran allí por otra razón, era prudente asumir que tarde o temprano tendría que matarlos. Ojalá Aku o Shirou tuvieran más suerte en sus investigaciones. Ahora que iba a encontrarse con sus herramientas, Zabuza optó por el sigilo. Salió del pueblo en una dirección diferente y aleatoria. Luego tomó una ruta muy indirecta hacia su punto de encuentro. Vio que Shirou ya estaba allí. El chico tenía su arco preparado y una flecha lista. Era un buen arquero además de espadachín, pensó Zabuza con pesar. Era casi como si también poseyera un doujutsu. Los ojos de Shirou eran de un inusual color marrón dorado. La mayoría de los jutsu oculares tenían una apariencia mucho más distintiva. De hecho, Zabuza había visto a otros ninjas con ojos mucho más exóticos y peor visión. No, cualquiera que fuera el secreto de la visión del ninja de acero, tenía que ver con su singular naturaleza de chakra. Zabuza se relajó mientras avanzaba. Con Shirou como vigía, no iban a ser emboscados ni espiados. ¿Encontraste algo? No, Zabuza-sensei. Yo tampoco he visto a Aku todavía. Me pregunto qué estará tramando. Voy a descansar un rato. Mantente alerta. Sí, Zabuza-sensei. Zabuza se sentó junto al árbol solitario. Se recostó y cerró los ojos. No es que estuviera despreocupado con Shirou cerca. Su oído era su mejor sentido, y cerrar los ojos le permitía concentrarse en él. Shirou también podía mejorar su oído, pero no tan fácilmente como su vista. Quizás sería un mejor arquero. Los arqueros ninja eran bastante raros. Encontrar un arco capaz de soportar la fuerza bruta de un ninja era prácticamente imposible. La madera simplemente no era tan resistente. Ni siquiera había oído hablar de un arquero legendario, o como se le llamara. Esa era una de las razones por las que la mayoría de los ninjas usaban kunai y senbon. Eran baratos. Ser destruido por un ataque realmente no importaba. El chakra de Shirou podía fortalecer su arco y flechas. Le permitía disparar a una velocidad mucho mayor. No eliminaba el otro defecto fatal del tiro con arco. Si bien se podía disparar a alguien más lejos que lanzarle algo, cualquier ninja medianamente decente podía esquivar una flecha. Que no fuera tan bueno como una espada no significaba que debieran descartar el arco de Shirou. Al menos, le daba al enemigo la oportunidad de cometer un error. Además, esquivar consumía resistencia. En un combate cuerpo a cuerpo, cada punto podía ser crucial. Ella viene. Zabuza asintió. Pasó casi un minuto antes de que oyera los pasos familiares de su primer aprendiz. Llegas tarde, Aku.
Mis disculpas, Zabuza-sama. Encontré al anciano que buscábamos, pero incluso con sus indicaciones, el campo de batalla se me escapó. ¿Ah, sí? Zabuza entreabrió un ojo. ¿Dónde dijo que estaba? Hacia el este. Desafortunadamente, este es un término muy vago y no pregunté a qué distancia del pueblo estaba. Da igual. Mañana por la mañana haremos que el borracho nos guíe en persona. Así no habrá malentendidos. Shirou, tú haces la primera guardia. Aku, tú el siguiente. Shirou y Aku asintieron. Zabuza, naturalmente, se quedó de guardia, lo que significaba que se despertaba alrededor de las 3 de la mañana. Iba a dejar que sus jóvenes aprendices durmieran hasta tarde. Shirou tenía otros planes. El pelirrojo se despertó a las 5 y empezó a preparar el desayuno. Dada su falta de ingredientes y la imposibilidad de acceder a comida fresca de los pergaminos de sellado, era una tarea condenada al fracaso. Al final, asó una verdura naranja que había comprado en el pueblo. No estaba mal, pero era bastante simple. Mejor que las barritas de ración. El olor despertó a Aku, y enseguida los tres estaban listos para partir. Aku abrió el camino. Ella había hablado con Munoto y conocía sus lugares habituales. Lo encontraron alrededor de las 7. Zabuza no perdió el tiempo. No iba a aceptar una respuesta que no fuera. Con mucho gusto los llevaré al lugar gratis. Podía ver la astucia en los ojos de aquel hombre con aspecto de rata. Sin duda, huiría a la primera oportunidad. No importaba, siempre y cuando los llevara primero al campo de batalla. El lugar estaba a 6 kilómetros de la ciudad. ¿Qué hacías tan lejos de Tsurui? Ya sabes. Dando un paseo. ¿Por la noche? ¿Qué? ¿Eso es un delito ahora? Zabuza miró al borracho. Había algo que no les estaba contando. Vaya. Un estruendo provino del lugar donde Shirou había estado parado. Ahora solo quedaba un agujero abierto. Aku corrió hacia él. Shirou. ¿Estás bien? La voz del niño resonó desde el suelo. Sí, estoy bien. Hay un túnel grande aquí. La mano de Zabuza se dirigió a Kubikiri-bocho. Sepárense. Los túneles significaban jutsu de tierra. Eso significaba ninja de piedra. Él y Aku se separaron corriendo. Munoto se quedó junto al agujero en el suelo, con una expresión de confusión en el rostro. Elemento tierra. Gran fisura. 3 voces resonaron a su alrededor. El sonido fue inmediatamente ahogado por un gran estruendo de rocas. Zabuza no pudo mantenerse en pie, no con el suelo cediendo y abriéndose. Un abismo se abrió bajo sus pies, y lo siguiente que supo fue que estaba cayendo. El ninja de la niebla rodó al impactar contra el suelo, y luego siguió rodando. Aterrizó en un túnel. Tenía una pendiente considerable, y la gravedad hizo el resto. Detrás de él podía oír gritos. Se oían muchas palabrotas. Zabuza salió del túnel y entró en una gran caverna. Una hedora descomposición impregnaba el ambiente. Numerosos cuerpos en estado de descomposición se alineaban contra las paredes. La luz era escasa para distinguir detalles. Solo un tenue reflejo de la luz solar se filtraba por el pozo del que había salido. Sus ojos no podían verlo todo, pero los ecos no dejaban lugar a dudas. Ese túnel era la única salida de la sala. Y alguien venía bajando por él. ¡Ja! Menuda sorpresa. ¿Quién iba a imaginar que el suelo estaría plagado de cavernas como esta? Base Osada. Nos volvemos a encontrar, Zabuza de la niebla oculta. Parece que vamos a descubrir si tu bravuconería es solo una farsa. No me sorprende que hayas lanzado un ataque sorpresa como este. Es tu mala suerte que te enfrentes a mí. Oh, ya veremos. El hombre de cabello gris ahora tenía una sonrisa malévola en el rostro. No puedo decir que no esté deseando que llegue esto. Estilo de tierra. Armadura de piedra. Estilo de agua. Escondite en la niebla. Zabuza invocó una densa niebla. Con esa iluminación, bastaría con cegar por completo a su oponente. Luego, se lanzó hacia adelante sin hacer ruido. Kubikiri-bocho blandió su espada a la altura perfecta para decapitarlo. En cambio, la gran espada impactó contra un pilar y se detuvo. No, estaba el olor a sangre fresca. Difícil de distinguir entre la carne putrefacta. ¡Ja!
Parece que hasta el demonio de la niebla oculta puede penetrar mi armadura. Ahora, para que no huyas, estilo de tierra. Muro de tierra. La tenue luz que se filtraba a través de la niebla desapareció. Basi debió haber cerrado el túnel. Tu armadura no es muy buena. Kubikir Bocho te hizo sangrar. Ahora has sellado tu destino. Luchar contra mí en completa oscuridad es imposible. Zabuza notó que su oponente estaba cubierto de protuberancias puntiagudas. Volvió a atacar. Su espada impactó contra el costado de Basi. De nuevo no cedió, pero el olor a sangre se intensificó. Es suficiente para ahuyentar a gente como tú. ¿O acaso creías que sangraba por tu espada? ¡Ja! Mi armadura es un arma de doble filo, pero ahora mismo tendrás un ejemplo de primera mano. Estilo tierra. Púas de piedra. Zabuza retrocedió, justo cuando pisó una trampa de púas que había brotado del suelo. La larga y delgada punta de tierra le atravesó la sandalias y se le clavó en el pie. Eso lo frenaría. Otro paso le dejó 2 pinchazos más en el otro pie. El muy desgraciado debió de haber cubierto la zona con esas púas. No puedes correr. Si te mueves, solo te harás más daño. Ja. La pelea es mía. Aku aceleró, intentando mantenerse por delante de la tierra que se movía y se agrietaba tras ella. De repente, una gran área circular se derrumbó, con ella en el centro. La ninja de hielo aterrizó con gracia sobre un pie antes de adoptar una postura de combate. Ahora se encontraba en medio de un cráter de 100 metros de ancho. Una figura cayó del cielo. Por su trayectoria, Aku supuso que había saltado. Con un fuerte estruendo, el hombre aterrizó donde Aku había estado segundos antes. Se arrodilló sobre una rodilla, y una telaraña de grietas emanó de su impacto. Aku ya estaba lanzando un zenbon mientras esquivaba. Impactó con un leve golpe seco. El hombre llevaba una armadura de piedra. Le quedaba como una armadura completa, dejando solo una pequeña visera alrededor de sus ojos. El zenbon de Aku había sido desviado sin causarle ni un rasguño. Un ataque tan débil como ese no me haría daño sin mi armadura. No vas a hacer nada divertido. La figura acorazada se abalanzó sobre ella. Aku supuso que se movía bastante rápido para alguien que cargaba más de 136 kilos de rocas. Para ella, estaba quieto. Más zenbon rebotaban en sus defensas. El patrón se repitió varias veces. El ninja de piedra no podía alcanzarla, pero sus zenbon eran inútiles. Incluso sus articulaciones estaban blindadas. Los huecos de la piedra tenían barro. Sus zenbon lo perforaban en lugar de rebotar, pero no era lo suficientemente profundo. Vaya defensa que tienes. Se me ocurre que no todo tu cuerpo está blindado. Le lanzó un par de zenbon a los ojos. Esquivó uno, pero el otro lo dejó medio ciego. ¡Ay! Eso duele. Se sacó la estaca. Su ojo sangraba profusamente. Es solo cuestión de tiempo antes de que consiga el otro. Ríndete ahora, no quiero dejarte ciego. ¿Crees que me detendré por esto? Sé realista. Además, no tendrás otra oportunidad contra mí. Estilo terrestre. Campo de barro. El hombre golpeó el suelo con las manos. Desde el epicentro, Aku pudo distinguir un cambio en el suelo. Se estaba extendiendo rápidamente. Demasiado rápido. Saltó. Tierra, agua o barro, podía caminar sobre ello. ¿Crees que esto me detendrá? Aku aterrizó suavemente sobre sus pies. Ella se movió para correr por el suelo y obtener un mejor ángulo para su ojo restante. Sus pies no se movieron. Una rápida mirada confirmó sus temores. Sus sandalias se habían pegado al barro y se hundían lentamente. ¿Ahora quién es el blanco fácil? Preguntó el otro ninja con una sonrisa burlona. Levantó el brazo. Estilo tierra. Lanza de piedra. Una roca marrón pareció crecer en su mano. Aku entrecerró los ojos. ¿Era su imaginación o su armadura se había encogido un poquito? No tuvo tiempo de pensarlo, pues la lanza recién creada fue lanzada hacia ella. Aku sacó un kunai y cortó las correas de sus sandalias. Con un rápido salto, esquivó la lanza. Giró en el aire y lanzó otra andanada de zenbon al ojo sano de su oponente. ¿Sabes qué tengo yo que tú no? Percepción de profundidad. El ninja de piedra levantó el brazo para bloquear. El zenbon rebotó inofensivamente. ¿Sabes lo que tengo?
Un lugar donde aterrizar. Aku bajó la mirada. Su salto había evitado la lanza, pero iba a aterrizar en el barro. Por mucho que girara para ajustar su trayectoria, no había ningún lugar donde aterrizar que no estuviera cubierto de él. La tierra tembló y Shirou solo pudo adivinar lo que sucedía. Munoto cayó entonces en el túnel que estaba junto a él. En retrospectiva, era un lugar bastante seguro. La tierra ya se había derrumbado. A menos que hubiera otro túnel debajo, estaban a salvo por el momento. Shirou ayudó al anciano a ponerse de pie. ¿Se encuentra bien, señor? Estoy bien, hijo, pero tengo la sensación de que algo malo está a punto de suceder. ¿Algo peor que esto? La tierra bajo sus pies se agitaba. Una enorme nube de polvo los envolvió. El polvo era denso, pero la niebla de Zabuza era aún más espesa. Shirou concentró chakra en sus ojos. Tenía que ver lo que se avecinaba. Ahí. Un leve movimiento en el polvo. «Agáchate», gritó Shirou mientras empujaba a Munoto a un lado. Una gran roca salió disparada hacia donde estaban parados. Shirou se arrodilló y disparó una flecha, siguiendo la trayectoria de la roca. «Oye». Eso dolió un poco. El polvo se estaba asentando y Shirou pudo distinguir quién había hablado. Era una figura cubierta de pies a cabeza de rocas. Como había hablado, Shirou supuso que no importaba, y rápidamente disparó otra flecha. No tuvo más éxito que la anterior. «Munoto-san, deberías huir. Es un ninja. No quiero que te veas involucrado en esto. Es un bonito sentimiento, muchacho. Creo que ellos podrían tener otras ideas». Shirou echó un vistazo a su alrededor. 5 humanoides más hechos de piedra estaban dispersos rodeándolos. «Sí, ninguno de ustedes se irá de aquí. A menos que puedan pasar por encima de todos nosotros. Yo. Supongo que morirás en el fuego cruzado». Los hombres de piedra hablaron por turnos. Luego, todos golpearon el suelo con las manos simultáneamente. Elemento tierra. Aluvión de rocas. Shirou agarró a Munoto y esquivó la lluvia de piedras. Una le rozó el brazo. Se giró sobre sí mismo. Otra le dio en la pierna y cayó al suelo. «Ay, eso duele». Si no se hubiera reforzado, sus huesos se habrían roto. Shirou se puso de pie tambaleándose y sacó otra flecha. «Las flechas de madera no pueden atravesar nuestra piedra». Una de las figuras de piedra respondió con burla. «Mis flechas pueden ser de madera, pero mi cuerpo es de acero», exclamó Shirou, canalizando chakra en su flecha mientras hablaba. Las palabras resonaron en su interior. Fue como si rozara la verdad. En respuesta, su chakra se disparó. La flecha en su mano pareció vibrar de poder. Voló recta de nuevo y volvió a impactar en el pecho de la figura de piedra. Esta vez continuó su trayectoria, dejando un agujero del tamaño de un puño a su paso. La figura murmuró un «¿qué?». Luego su forma se disolvió en barro y se desplomó. «Acérquense. No dejen que dispare de nuevo», gritó otro ninja de piedra. Los humanoides restantes cargaron. «Quédate detrás de mí. Yo te protegeré», le aseguró Shirou a su compañero civil. El pelirrojo soltó su arco y comenzó a desenvainar sus 2 espadas. «Supongo que no podré conseguir algo para defenderme, muchacho. Aquí tienes». Shirou hizo una pausa para sacar un kunai de su bolsa. Sostuvo el pequeño cuchillo detrás de él para que el anciano lo tomara. Munoto se agachó, intentando mantener a Shirou entre el ninja que se abalanzaba sobre él. «Tienes un jutsu interesante, muchacho. Además, eres demasiado confiado». El hombre con aspecto de rata se movió bruscamente. La sangre salpicó el suelo a los pies de Shirou. Zabuza golpeó a Basi 2 veces más con Kubikiri Bocho, sin efecto. En respuesta, el ninja de piedra se rió. «Aún te mueves bien, a pesar de cómo deben estar tus pies ahora». «Ah, ya entiendo». «Ja. Inteligente, pero ahora no tendrás dónde esconderte». Estilo tierra. Púas de piedra. Zabuza maldijo. Había estado pegado a la pared entre ataques. Ahora tanto las paredes como el techo estaban cubiertos de esas rocas afiladas como agujas. Sus sandalias estaban destrozadas. Se le cayeron hacía un minuto, dejando sus pies indefensos. No es que hubieran bloqueado las púas. Sentía los pies como alfileteros.
La pérdida de sangre comenzaba a hacerse presente. Canalizar chakra a través de sus pies heridos se volvía cada vez más difícil. Con un grito, blandió Kubikir Bocho contra el suelo. Su espada podía resistir el castigo, las púas no. El sonido alertó a Basi. Zabuza sintió su presencia. Su oponente pasó a toda velocidad junto a él. Sus golpes carecían de técnica. Simplemente intentaba aprovechar su corpulencia. Basi cargó una y otra vez. Tras el tercer intento, se detuvo. Estilo de tierra. Púas de piedra. El suelo que había pisoteado se afiló de nuevo. Zabuza había estado siguiendo los pasos del hombre más grande. Esos habían sido una zona segura. Cuando el ninja de piedra golpeó el suelo con las manos, Zabuza saltó. Dejó caer a Kubikir Bocho al suelo antes de aterrizar. El impacto creó otro espacio libre del jutsu de tierra. También alertó a Basi de su presencia. Zabuza no sabía quién podría mantener esto por más tiempo. La manipulación de la tierra debía consumir su chakra de Basi, pero Zabuza se estaba cansando rápidamente. Eso es lo mejor que puedes hacer. Avanzar a lo loco por tu propio campo minado. Si lograba que su oponente hablara, eso le daría un respiro. Ja. Mi armadura me protege. Puedo oler tu sangre. Has perdido casi tanto como yo, y has gastado mucho más chakra. Ja. Yo no soy el que malgasta chakra en niebla en la oscuridad total. Mi armadura puede ser dura, pero sigue siendo mejor que las sandalias que solías usar. Las encontré, ¿sabes? Ahora que andas descalzo, un paso en falso será tu perdición. Como cualquier otra batalla. Por desgracia para ti, jamás daré ese paso. Oh, pero creo que sí lo harás. Ya terminé de darte un lugar seguro para caminar. Estilo terrestre. Shuriken de piedra. Zabuza no pudo ver el ataque, pero Kubikir Bocho podía actuar como un gran escudo si era necesario. Fragmentos de piedra rebotaban en su costado. Más impactaron a Zabuza desde el costado. Gruñó de dolor. El clon de agua se formó sin sellos ni palabras. La niebla le había proporcionado la sustancia suficiente para que finalmente pudiera crear uno. Tu puntería es horrible. El clon solo tuvo tiempo de pronunciar esa frase antes de ser destruido por las púas. La distracción funcionó. La siguiente andanada de Shuriken se dirigió hacia su ubicación. Zabuza se concentró en ralentizar su respiración. Necesitaba toda la energía que pudiera reunir. ¿Dónde estás? Mis piedras te arrancarán la piel. El sonido de piedra contra piedra comenzó a resonar por toda la caverna. Basi se estaba agitando. Zabuza vio su oportunidad. Otro salto lo llevó a distancia de ataque del ninja de piedra. Esta vez, Kubikir Bocho no amortiguó su aterrizaje. Las púas se clavaron en sus pies. Quedaría lisiado hasta recibir tratamiento. Quizás para siempre. Su sacrificio puso a Basi a distancia de ataque, y los demás ninjas no lo sabían. Kubikir Bocho apareció y atravesó. ¿Sabes por qué dejé la niebla? La piedra vence al agua absorbiéndola. Si absorbe demasiado, ya no es realmente piedra, ¿verdad? Supongo que la armadura de barro no funciona tan bien, ¿no? Ja. La cabeza decapitada de Basi no respondió. Técnica secreta. Hielo demoníaco. Aku realizó una serie de sellos con las manos en el aire. Sus pies, ahora descalzos, aterrizaron sobre una plataforma de hielo lisa que flotaba a 30 centímetros del barro. Lanzó 3 embón contra su oponente. Uno le dio en la frente, otro se alojó en la palma de su mano extendida y el tercero le dio en el cuello. Elemento tierra. Armadura de cuarzo. Las manos rocosas hicieron algunos gestos. Luego se dirigieron al rostro del ninja. El hueco en su armadura de piedra ahora estaba lleno de una roca transparente. Veamos si puedes encontrar un agujero ahora. Te garantizo que ese no existe. Aku respondió lanzando más embón. Los dardos rebotaron en su cabeza y cuello, una vez más sin ningún efecto visible. Elemento tierra. Bola de barro. Una bola de barro del tamaño de una pelota de béisbol brotó del suelo cerca de donde el ninja de piedra había golpeado con las manos. El proyectil voló hacia Aku. Técnica secreta. Hielo demoníaco. Saltó hacia otro plano de hielo suspendido. Más embons volaron por el aire. ¿Conoces la principal distinción en los jutsu de agua?
Apuesto a que no. Su oponente gruñó y más barro voló hacia la ninja. Técnica secreta. Hielo demoníaco. Se formó una tercera plataforma, y Aku esquivó el ataque con agilidad. Hay dos categorías principales. Técnicas que producen agua y técnicas que la moldean. Ah, ¿y eso tiene que ver con tu hielo en qué sentido? No lo es. Mi hielo es un caso especial. No sigue las convenciones de los jutsu de agua. Entonces, ¿por qué me lo dices? Bueno, el barro es agua y tierra, ¿no? Supuse que en la aldea oculta de la piedra no hay muchos ninjas del agua, así que toda la ayuda que puedas conseguir te vendría bien. Tú. Liberación de tierra. Mano de barro. Una mano de 1 metro de ancho emergió del suelo. Goteaba y resumaba barro. Luego, la mano se estrelló contra el hielo sobre el que estaba parada Aku. Ella abandonó el lugar justo a tiempo. ¿Qué crees que es más fácil de hacer? ¿Mi barro o tu hielo? Más embón rebotaron contra la armadura. En realidad no importa, ¿verdad? Es decir, no puedes destruir mi hielo con un ataque así. Además, por muy pegajoso que sea tu barro, se deslizará sin problemas. Mientras Aku provocaba a los otros ninjas, sus palabras se hicieron realidad. Los restos de la mano de barro se deslizaron del hielo y cayeron al suelo. Rápidamente, lanzó otra ráfaga de púas metálicas. Esquiva esto. Elemento tierra. Tsunami de barro. En el borde del cráter, se formó una ola de lodo. Crecía cada vez más a medida que ganaba velocidad. Aunque saltes por encima, todo tu hielo quedará cubierto al aterrizar. Aku lanzó más embón hacia su rostro. La ola de lodo alcanzaba fácilmente los 6 metros de altura y ganaba masa con cada segundo que pasaba. Técnica secreta. Espejo de hielo demoníaco. Una sección vertical de hielo apareció en lo alto del cielo. Su superficie reflejaba la luz del sol. Eso no te servirá de nada. Aún está a mi alcance. Expansión de lodo. A la orden del ninja, la ola de lodo se elevó y cubrió el campo de batalla. Incluso el espejo recién creado por Aku quedó cubierto. Te dije que no podías evitarlo. En realidad, sí. Aku estaba de pie sobre una plataforma de hielo que se encontraba a por lo menos 30 metros de altura. Pero, eso es ir demasiado lejos para saltar. Para ti sería así. Aku bajó de un salto. El barro se había desprendido de las plataformas de hielo cuando aterrizó. Rápidamente le siguió otra ráfaga de Senbons. ¿Por qué insistes con ese ataque tan molesto? Has visto que mi armadura no tiene puntos débiles. Bueno, si tanto te interesa saberlo, supongo que es por Shirou. Oms. Compañero, yo no soy tan bueno en la técnica, pero eso no significa que no pueda realizarla. ¿Qué técnica? ¿También puede usar hielo? No. No es eso. Me refiero a reforzar cosas con chakra. Aunque en realidad no refuerzo. Supongo que tiene que ver con mis elementos. El agua y el hielo no hacen mucho cuando se colocan en un senbon. Viento. Eso es otra historia. Viento. Como dije, no soy tan buena. Así que me tomó un tiempo lograr hacer un agujero. La figura de Aku se desdibujó. Ahora estaba de pie sobre la plataforma de hielo detrás del ninja de piedra. Un solo senbon sobresalía de su cuello. Ah, pero no llegó hasta el final. Supongo que la armadura del otro lado lo detuvo. Aún así, al final fue suficiente, ¿no? Su oponente cayó al suelo. Espero que este lodo se disuelva pronto. No me esforcé tanto para que me asfixies. Shirou miró la sangre en el suelo, luego al hombrecillo que estaba detrás de él. Munoto se había cortado la palma de la mano con el kunai. Quiero decir, si yo fuera tu oponente, me habrías dado el arma y la oportunidad de apuñalarte por la espalda. Será mejor que te mantengas alejado. Luego golpeó el suelo con su extremidad ensangrentada. Jutsu de invocación. Shirou saltó hacia atrás, escapando por poco del círculo de símbolos que emanaba de la mano del anciano. Hubo una explosión y una nube de humo. Cuando se disipó, el pelirrojo y los 5 ninjas de piedra se detuvieron y se quedaron boquiabiertos ante la criatura recién llegada. Medía 3 metros de alto y 4 metros y medio de ancho. Sus manos con garras sujetaban una espada que colgaba envainada a su costado. Unas pequeñas gafas redondas cubrían su hocico peludo y protegían sus ojos.
Así que eras tú, dijo uno de los ninjas de piedra. Shoyo Nakatomi. Ninja renegado y portador del pergamino de los topos. Hombre, sabía que matar a esos bandidos era una estupidez. Lo único que quiero es beber en paz. ¿Acaso eso está mal? No se te puede permitir que te lleves uno de los bienes de la piedra oculta. El pergamino de invocación del topo es demasiado valioso como para perderlo. Hablas como si lo llevara consigo, humano, dijo el topo con voz áspera. Nakatomi-san tiene un contrato con nosotros, pero el pergamino en sí está bajo nuestra protección. Entonces déjame firmarlo. El topo gigante negó con la cabeza. Eso solo ocurriría si demostrarás ser digno. Dado que estás a punto de morir, no veo que eso vaya a suceder. Luego desenvainó su espada. Era del mismo tamaño que la espada preferida de Zabuza, pero en las manos del topo parecía más bien una katana común. Una historia vino instantáneamente a la mente de Shirou. Chikyukou. La espada endurecida. Forjada por los topos hace más de un siglo, era una espada de chakra que incorporaba una transformación de la naturaleza. Solo aceptaba chakra de tierra, pero mejoraba cada aspecto de la espada. La durabilidad de la tierra, el corte del viento, la densidad del agua. Nada llamativo como el fuego o la electricidad. El efecto era casi exactamente el mismo que su propio refuerzo de acero. Shirou reforzó sus espadas mariposa y se lanzó contra uno de los ninjas. Sus golpes desgarraron la armadura de piedra. No es suficiente, murmuró para sí mismo. El contraataque fue lento. Terriblemente lento comparado con Aku. Cargar con todo ese peso no debía ser fácil. Shirou lo esquivó. Sus espadas se volvieron más afiladas y pesadas. Inyectó más chakra en ellas y en sus brazos. El siguiente golpe atravesó la piedra y reveló tierra compacta en su interior. La tierra brotó como si fuera sangre en un humano. Un rápido golpe después, y el golem quedó sin cabeza. Shirou se giró, solo para encontrar al resto de los ninjas de piedra ya muertos. Chikyukou vibraba con poder. La hoja había atravesado la armadura de piedra como si fuera papel. Al parecer, el topo no compartía la moderación de Shirou. ¿Y qué hay de él, Shoyo? No es un enemigo, Mokiduran. De hecho, creo que podría encajar perfectamente con tu definición de digno. ¿De verdad? El topo se inclinó, olfateando. Confiaré en tu criterio. Luego desapareció en una nube de humo. Entonces, ¿qué dices, muchacho? Ser contratado para una citación es toda una bendición. Shirou miró a su alrededor. Zabuza y Aku seguían desaparecidos. Con suerte, habrían escapado del terremoto que había provocado el ninja golem. Invocar topos parecía que podría ser útil. ¡Claro! De acuerdo. Shoyo golpeó el suelo con la palma de la mano, que aún sangraba. Jutsu de invocación. Shomoru. Apareció un topo de tamaño normal. Llevaba gafas de lectura y un pergamino atado a la espalda. Shirou no vio ningún arma. El pequeño animal alzó sus garras para protegerse los ojos del sol. ¿Qué quieres, Shoyo? Shoyo sacó su calabaza y se puso a beber. Tras unos cuantos tragos más, la bajó y eructó. Quiero que este chico firme el pergamino. Bueno, si tú lo dices. Shomoru desató lenta y metódicamente el pergamino de su espalda y lo extendió en el suelo. Varios nombres estaban escritos, cada uno con 5 puntos debajo. ¿Y qué hago? Shirou bajó la mirada hacia el pergamino. Fírmalo con tu sangre. Asegúrate de ponerle mucho chakra. De acuerdo. Shirou sacó un kunai y se cortó el dedo índice. Canalizó chakra hacia su sangre lo mejor que pudo. Con mano inexperta, escribió Shirou con letras grandes y cuadradas. Ahora ponte sangre en las yemas de los dedos y coloca la palma de la mano sobre el pergamino. Ah, así que esos son los puntos. Shirou asintió, pero no pasó nada. ¿Eso es todo? Bueno, eso es extraño. El chakra de tu sangre debería reaccionar con el pergamino. Algo debería haber pasado. Quizás no sean compatibles después de todo. Lo siento, chico. Shoyo miraba por encima del hombro. Él ya podría tener un contrato. Tú no puedes tener dos. Shomoru se quejó mientras enrollaba el pergamino. ¿Puedes llamar al chico? ¿Por qué no lo dijiste? Shirou parpadeó.
No creo que pueda. Ah, ¿sí? Bueno, quién sabe. Inténtalo. Dio otro largo trago a su calabaza. En fin, gracias por tu ayuda con esos ninjas de la roca oculta. Cuídate. Shoyo se alejó saludando con la mano. El pequeño topo se encogió de hombros y desapareció con un leve chasquido. Bueno, descubrí qué les pasó a los bandidos. Eso alegrará a Sabusa-sensei. Shirou miró a su alrededor. Me pregunto dónde estarán él y Aku. Sabusa-sama, por favor, quédese quieto. Necesito terminar de vendarle las heridas. Aku aplicaba metódicamente en los pies de su maestro una pomada curativa que había preparado. Sabusa no era un paciente fácil. Estoy bien. El Jonin mayor comenzó a ponerse un par de sandalias nuevas. Podemos estar sentados todo el día. Ya es bastante malo que no fuera Kabutowari. Quedamos atrapados en túneles hechos por ninjas infiltrados. Shirou logra firmar su contrato, pero no le sirve. Jabalí. Perro. Pájaro. Mono. Carnero. Jutsu de invocación. A un lado, Shirou gritó su nueva técnica y puso la mano en el suelo. Nada, ¿eh? Aku negó con la cabeza. ¿Estás segura de que el anciano dijo que podrías tener ya un contrato? Shirou, te digo que no es posible. Antes de encontrarte, no podías acceder a tu chakra. Incluso si hubieras encontrado un pergamino de invocación a tan temprana edad y hubieras logrado convencer a su portador para que te dejara firmar, aún así no habrías podido. Sabusa comenzó a ponerse de pie con un grito. Conozco a Sabusa-sensei, pero no debería al menos intentarlo. Es decir, los símbolos de las manos son los mismos para cada animal, así que si tengo un contrato, debería funcionar. Si quieres seguir malgastando chakra y cortándote, adelante. Sabusa se volvió hacia su alumno más racional. Vamos, Aku, vámonos. Shirou se dio cuenta de que se habían ido después de casi un minuto. Oye. Espérame.